Ahora para lo que es el segundo ejercicio, lo que tenemos es un sistema de poleas con un peso. Y lo que me dicen es que cuánto tiempo debo de jalar la cuerda en el punto B para que con una fuerza de 10 libras baje 4 pies para la ecuación de ligadura. Entonces, esta ecuación de ligadura es muy importante poder tomarla o sacarla bien, porque si uno la saca mal, ya todo el ejercicio va a estar malo. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? En estos casos lo que se hace es poner una línea de referencia. Entonces yo digo que esta línea de acá va a ser mi referencia. Entonces para cada polea o para cada cuerpo yo puedo poner una distancia. Entonces yo puedo decir que esta distancia de aquí a aquí, como va el cuerpo A, yo puedo llamarla como XA o SA o lo que sea. Después, para esta distancia que va al cuerpo C, entonces yo puedo ponerle otro nombre. En este caso sería XC. Y para este otro cuerpo, o para esta otra polea B, entonces igual yo puedo tomarla en cualquier punto, en realidad, digamos aquí o aquí o aquí, y que se llama XB. Entonces vamos a tener lo mismo que vamos a tener en el diagrama. Entonces en estos casos veamos que tenemos dos cuerdas. Entonces esto siempre tienen que tomarlo en cuenta y no se les puede olvidar. Dos cuerdas significa dos ecuaciones de ligadura. Entonces aquí voy a tener una ecuación de ligadura y en esta otra cuerda voy a tener otra ecuación de ligadura. No se les olvide eso porque eso es clave. Entonces cada ecuación va a ser para cada cuerda. Entonces yo puedo decir que de la cuerda 1 voy a sacar mi ecuación de ligadura. Entonces yo debo de tomar la distancia de la cuerda. Entonces la ecuación de ligadura es la distancia de la cuerda. Entonces, ¿cómo puedo hacerla? Yo puedo decir que SA, o sea, la distancia hasta A, más otra distancia SA, más, en este caso sería menos SC. Entonces ya vamos a ver cómo quedaría. Y lo igualamos a una constante. Entonces, ¿por qué 2SA? Entonces, aquí tenemos una distancia SA. Y aquí tenemos otra distancia SA. Entonces serían 2. Pero, vea que la cuerda llega hasta este punto. Entonces, si yo sumo solamente el 2SA, va a ser más larga que la cuerda. Entonces yo debo de restarle esta distancia SC. Entonces, este SC hay que quitarlo. Entonces, como hay que quitarlo, lo ponemos en resta. Entonces, al final, la primera ecuación me va a quedar 2 distancias SA menos una distancia SC va a ser igual a una constante. Esta constante siempre la vamos a tener que tomar en cuenta. Entonces, ya tenemos esa primer cuerda, por así decirlo. Entonces, la primera cuerda va a empezar acá y va a terminar acá. Ahora, la segunda va a empezar aquí y va a terminar acá. Entonces, ¿cómo quedaría la segunda ecuación? Entonces, la segunda ecuación va a quedar 2SC más una distancia SB igual a una constante. Entonces, ¿por qué dos distancias SC? Entonces, vea que aquí hay una distancia SC más otra distancia SC y de aquí para allá va a ser la distancia SB. O igualmente, digamos, de aquí a aquí hay un SC
de aquí a aquí hay otro SC y de aquí a aquí hay otro. Entonces la cuerda mide toda esta distancia, entonces las tres lo sumamos, las tres partes. Entonces ya con las ecuaciones de ligadura, lo que necesitamos hacer, lo que hacemos es hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces yo digo, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué tenemos de fuerzas? De fuerzas tenemos. Entonces, lo que hacemos es analizar las fuerzas o los pesos que me dan. Entonces, vea que aquí tenemos 10 libras. Entonces, las 10 libras se vienen sobre este mecate y aquí hay 10 libras empujando para arriba. Aquí hay 10 libras empujando para arriba, lo que significa que aquí también hay otras 10 libras. Entonces, hay 10 y 10, 20 libras empujando hacia arriba. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí tendremos 20. Entonces, como aquí tenemos 20, significa que al otro lado de la cuerda también tenemos 20. ¿Por qué? Porque es la misma tensión. Es la misma cuerda, entonces sería la misma tensión. 20 más 20 me da 40. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese análisis de fuerzas en la dirección Y? Entonces, las fuerzas que tenemos sobre el cuerpo van a ser el peso de 20 libras que va hacia abajo, entonces sería negativo, y la fuerza de 40 que va hacia arriba. Entonces, yo digo sumatoria de fuerzas en el sentido Y me va a dar 40 positivo menos 20 del cuerpo A. Y eso va a ser igual a la masa. ¿A la masa de qué? Sería la masa de el cuerpo. Que esa masa me están diciendo sería 20 entre 32,2. ¿Por qué lo estamos dividiendo entre 32,2? Porque es peso. 20 libras sería peso. Esto es peso. Entonces, al peso lo tenemos que dividir entre 32,2 para obtener la masa. Entonces, ya lo vimos entre 32,2, lo multiplicamos por la aceleración del cuerpo A. Entonces, ya ahí tenemos la incógnita de la aceleración. Tenemos una ecuación, una incógnita, podemos encontrarlo. Entonces, la aceleración de A va a ser igual a 40 menos 20 multiplicado por 32,2 y dividido todo eso entre 20. Igual metemos a la cálculo, nada del otro mundo, y encontramos que esa aceleración me va a dar 32,2 pies sobre segundo al cuadrado. Ahora ya tenemos la aceleración de A, pero lo que me están preguntando es por la aceleración de B. Entonces, recordemos que la derivada de una posición va a ser la velocidad, y si lo volvemos a derivar me da una aceleración. Entonces, de la ecuación 1, derivando para encontrar aceleraciones, tenemos que sería 2 aceleraciones de A menos una aceleración de C, y eso va a ser igual a una constante. Entonces de aquí podemos despejar cualquiera de los dos términos. Podemos decir que la aceleración de C va a ser igual a 2 veces la aceleración de A. Entonces ya tenemos aceleración de C en términos de A, y la ecuación número 2, lo que podemos hacer es igual, derivamos.
y despejamos. Entonces vamos a tener 2 aceleraciones de C va a ser igual a menos una aceleración de B. Entonces ya quedaría directo. Entonces yo digo que aquí aceleración de B va a ser igual a menos 2 aceleraciones de C. Entonces ya tenemos una aceleración, ya tenemos aceleración de A. Entonces metemos aceleración de A, encontramos aceleración de C. Con aceleración de C encontramos aceleración de B. ¿Por qué vamos a encontrar aceleración de B? Porque en el punto B es donde yo voy a jalar de la cuerda. Y ese es el punto por el que me están preguntando. Entonces, si la aceleración de A vale 32,2, entonces la aceleración de C va a valer 64,4, porque es el doble. Esto sería aceleración de C. Y si la aceleración de C vale 64,2, entonces la aceleración de B me va a quedar en el doble. Menos 128,8. Entonces ya con esta aceleración de B, lo que necesitamos es encontrar el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos de información? Entonces tenemos distancia de 4 pies y tenemos aceleración. Entonces, con distancia y aceleración aplicamos las fórmulas que vimos en el capítulo 12 para poder encontrar el tiempo. Entonces, sería el desplazamiento final, S va a ser igual al desplazamiento inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sustituimos, yo sé que voy a mover eso 4 pies, sustituimos los 4, la posición inicial la tomamos como 0, la velocidad inicial parte del reposo, entonces todo esto se va a hacer 0 y nos quedaría un medio de la aceleración que sería menos 128,8 por el tiempo al cuadrado. Una ecuación, una incógnita, meto en calculadora y ya podría obtener lo que es el tiempo por el que me están preguntando. Tiempo dice que va a ser igual a 0.25 segundos. Entonces yo con esa fuerza que me dan, esa distancia y ese peso del cuerpo A, voy a durar 0.25 segundos para poder levantar el cuerpo A hasta esa distancia. Y esto era todo lo que nos preguntaba el ejercicio.